Bienvenidos de nuevo a lo que va a ser la última lección sobre la vida de Cristo en este estudio y terminamos con el último aspecto en la lista del cual comenzamos. Jesús y los discípulos verdaderos. Y vamos a ver qué es lo que dio Jesús a sus discípulos, cuál es el mandato último que dio a sus discípulos y a nosotros. En Mateo 28, 18 a 20, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a examinar varios aspectos de este pasaje, de este mandato, de esta misión que Jesús dio a sus discípulos y por supuesto a nosotros. La base de la misión. Primeramente, toda autoridad de Jesús. Eso es la base, la razón porque debemos y podemos cumplir esta misión. Dijo, vaya pues. Y ese vaya está conectado con lo anterior, que Jesús tiene toda la autoridad. Por lo tanto, necesitan ir a hacer algo. Es la base, es la misma autoridad de Jesucristo. Recibirán poder de Jesús. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Básicamente, expresando lo mismo que encontramos en Mateo 28. En Efesios capítulo 3, para la vida diaria Dios nos quiere dar. Tenemos aquí una oración de Pablo y dice, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu y en el hombre interior. O sea, el poder está dentro de nosotros por Jesucristo, por el Espíritu Santo, a poder cumplir esta misión. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la profundidad, la alta y la profundidad. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Pues muchísimas cosas, mucho más que podemos imaginar. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Entonces, la base, la autoridad y la obra de Jesucristo dentro de nosotros, el alcance, capacidad de conocer mucho más que conocemos hoy. Disculpe, lo tengo al revés. Riquezas de la gloria de Dios y fortaleza poderosa por el Espíritu Santo. Ya mencionamos esos detalles. Riquezas, fortaleza y capacidad de conocer. Ya tenemos esa capacidad por la obra de Jesús en nosotros a poder cumplir la misión que nos dio. El alcance de la misión, todas las naciones, literalmente, cada grupo étnico. No estamos hablando de que Jesús no estaba hablando de naciones con fronteras físicas, ese tipo de nación. Es cada grupo de personas con su idioma y con su cultura. Eso es nuestro alcance. Esas personas para que el Evangelio sea anunciado en todos los idiomas del mundo. Hechos 1:8
Acabo de leerlo. Serán mis testigos hasta los confines de la tierra en todas las naciones del mundo, todos los grupos étnicos, podemos decir tribus, um, culturas, idiomas, ese tipo de distinción es lo que quería decir Jesús en, en este versículo en Mateo 28. La duración de nuestra misión hasta el fin del mundo y eso tenemos, por ejemplo, la vida de Jesús, la vida de Juan el Bautista, la vida de Pablo y Pedro, que nunca terminaron. No llegaron a un día cuando dijeron que, ay, ya no más, ya voy a descansar hasta el último día de su vida. La obra del discipulado es de por vida para el seguidor de Cristo. No existe un plan de jubilación. Eso es el ejemplo que vemos en Jesucristo. No, nunca llegamos a un día, ya puedo descansar, ya que tengo tantos años. Eso no se encuentra en la Biblia. Nuestra misión sigue. Usamos nuestro cuerpo hasta el último minuto en la tierra para hacer nuestra parte en esta misión. Nuestra estrategia de salida de esta misión se encuentra en una de dos opciones. Jesús regrese para nosotros o nos morimos físicamente y nos unimos a Él en el cielo. Así se encuentra el plan para nuestra vida. Hacemos nuestra parte dentro de lo que es hacer y ser discípulos hasta el último día. El método. Jesús dice, vaya pues. Y esa parte del versículo, vayan, no, esa parte no es mandato. Eso es como asumir que van a ir. Y realmente quiere decir, salgan de la comunidad hecha por el hombre, o sea, edificio de la iglesia o la estructura de la organización. Él estaba asumiendo que los que iban a ir, iban a salir del lugar donde estaban. Y continúa que cuando van, hagan esto. Desarrollar relaciones reales y significativas con personas fuera de la fe. Otra vez, ese es el mismo ejemplo que vemos en Jesucristo. Eso es lo que hizo con los discípulos, que desarrollan relaciones reales, significativas. Muchas veces nos falta esa parte. Y otra manera de expresar eso es, hagan amistades con los que están fuera, a poder tener la oportunidad de compartirles el mensaje más importante para su vida. Humildemente vivir la vida a la manera de Jesús delante de ellos. Y eso puede ser entre los hermanos y fuera de los hermanos. Humildemente vivir la vida. Eso es el estilo de vida más importante para nosotros. El esfuerzo de ser discípulos comienza desde el primer día que me encuentro con alguien, no después de que se salva. El proceso de ser discípulos comienza con un incrédulo. Así fue el ejemplo de Jesús. Los discípulos creyeron de corazón la primera vez que Jesús dijo, vengan, síganme. Encontramos evidencia que no. Es que llegaron en un momento después a reconocer quién era Jesucristo y creerle. Comienza el momento que conocemos a alguien. Necesitamos ajustar nuestra mente y no aceptar lo que está de moda y el discipulado es un programa dentro de la iglesia. No es. El discipulado ocurre dentro de las relaciones que tenemos, fuera y dentro de la iglesia, con creyentes y con incrédulos. Y cuando captamos eso,
va a cambiar nuestra manera de pensar, hablar y actuar con el enfoque de cumplir la misión que Jesús nos dio. El método, bautizar. Esto es como el primer paso para lograr para los que no creen. Escuchan el mensaje. Eh, Eso lo llamamos nosotros la parte de evangelizar. Y queremos llevar a las personas a reconocer quién es Cristo, a comenzar a ser discípulo. El inicio, bautizarlos. Esta es la salvación, regeneración, dice en 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Queremos que sean nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo esto es obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Otra vez encontramos otra manera de expresar lo que se encuentra en Mateo 28, la gran comisión. Ser nueva criatura. Comenzar el proceso cuando vemos que las cosas viejas pasaron y que hay cosas nuevas en nuestra vida diaria. Y hay que reconocer la obra verdadera. Nosotros participamos, somos las herramientas, pero la obra verdadera es lo que Dios hace. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que anhelamos en nuestras vidas y verlo en la vida de otros. Cosas nuevas en la vida práctica. No es una decisión humana, sino más bien una verdadera transformación. Hay cosas que ocurren en la mente humana, pero la obra es un milagro dentro de uno, una verdadera transformación. Muchas veces no buscamos eso, buscamos solamente una decisión. ¿Qué error es eso? Jesús nunca guió a una persona orar para recibirlo en su corazón, nunca lo hizo. Obraba, trabajaba para hacer a la gente reconocer, aprender y si querían aceptar, recibir lo que él estaba explicando. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Murió al pecado. Eso es nuestra vida. Es la vida verdadera, la vida cristiana verdadera. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esa es la vida cristiana. No se ha engañado. La vida cristiana no es hacer una oración y después vivir como nos da la gana. Esa es la vida que Dios está haciendo en nosotros. No es otra. Debemos trabajar para ese fin. Debemos aprender a reconocer la obra de Dios en la vida de otros. Que trabajemos, que oramos por la sabiduría de reconocer eso y edificar dentro de ese tipo de ambiente en la vida de uno. Bautizar y enseñar. O sea, nuestra responsabilidad en la misión no es solamente llevarlos a un punto de salvación. Eso no es la misión. La misión está algo más completo, más que sigue más adelante. No termina en llevar a la persona a hacer una oración. Ni debemos pensar de esa manera. Porque siguió Jesús en la misión, enseñar a obedecer todo lo que Jesús mandó.
Eso es el compromiso de nosotros y es la obra de nosotros en influir a las demás personas. Obedecer todo lo que Jesús mandó. Así como deben ser salvos, de igual manera deben aprender a obedecer a Jesucristo y conocerlo bien. No son palabras para memorizar, sino principios que han de vivir. Eso debe ser nuestro enfoque en cualquier parte de nuestra vida, cualquier parte del proceso de ser discípulos. Nosotros hemos sustituido la transformación por la conformación. Si dicen tales palabras, no debemos buscar eso. Debemos buscar e influir la transformación del individuo. Es un proceso. Requiere aprendizaje. Requiere conocimiento que Jesús está pidiendo obediencia. Y nos está dando el poder para vivirlo. ¿Por cuántas personas estás modelando la vida de Cristo? Ellos pueden ver en ti que Jesús nos está llamando a ese tipo de vida. Si no es así, no estás viviendo en la verdad. No estás viviendo como una persona que tiene vida eterna. Debemos estar modelando así como Jesús vivió, modelando la vida de Él. Deben poder ver eso, reconocerlo. No es siempre que lo van a aceptar. Quizás no se van a burlar, nos van a negar, nos van a criticar, pero lo hacemos de todas maneras para que puedan ver, tal persona está viviendo en serio, siguiendo a la persona que dice que es su Salvador y Señor. Nuestro colaborador en la misión, nuestro compañero en la obra. Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días. En Juan 15 habla de la vid y los sarmientos. Juan 15 dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, él en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Pues nos está llamando a permanecer en Él. Y es la obra que Él está haciendo en los que, los que verdaderamente creen. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y les será dado. Requisitos para poder pedir. Y muchas veces dejamos los requisitos al lado y pedimos lo que nos da la gana. Eso no es lo que Jesús está diciendo ahí. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. Esa es la vida a la cual nos está llamando. Ser y hacer discípulos. Vamos a participar en la vida de otras personas que han escrito sobre este tema. Doctor Winfield Bevins. Muchos cristianos e iglesias nunca se reproducen. El resultado es que tomen su fe y herencia con ellos a la tumba. Y yo me pregunto ahí, quizás los que asisten a la iglesia son los que dicen Señor, Señor, pero Jesús les va a decir nunca los conocí. Y el peligro es buscar a las personas según nuestro punto de vista, porque no podemos ver todo. No podemos ver toda la obra de Dios en las otras personas. Hay que tener cuidado con eso. Casi 4,000 iglesias cierran cada año en América del Norte. Ed Stetzer estima que entre 70 y 80% de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos dejaron de crecer o están disminuyendo. ¿Qué significa esto? Sencillamente la iglesia americana no se está reproduciendo.
Necesitamos volver a hacer un movimiento de discipulado que se reproduce. Volver a lo básico. um, comprometernos a lo que Jesús dijo en la misión que nos dio. Entonces, los encuestadores comenzaron la realización de encuestas científicas de la población general. A pesar de las declaraciones orgullosas del movimiento de renovación sobre la transformación milagrosa, las encuestas mostraron que los miembros del movimiento se divorciaron de sus esposas con la misma frecuencia que sus vecinos seculares. No estamos no somos el modelo de la vida de Jesucristo. Estamos hablando de algo serio. Golpearon sus mujeres con la misma frecuencia. Lo que está diciendo, vivimos como el mundo. Digo, en lo que se llama la iglesia general. Y la población nos está mirando, discutados, desconcertados, no ven algo verdadero en lo que se llama la iglesia muchas veces. Muchos de los líderes del movimiento de renovación simplemente intensificaron el ritmo de sus programas de promoción altamente sofisticados y enormemente exitosos. O sea, aumentaron muchas veces números, tuvieron un tipo de éxito, pero todavía falta contestar la pregunta. ¿Eso es de Dios? Otros lloraban. Los líderes trataron de ser más emocional y otros lloraban porque no estaban reconociendo o recibiendo lo que de verdad necesitaban. Esto, por desgracia, es más o menos la situación del evangelicalismo estadounidense de hoy. Qué triste decirlo. El comportamiento escandaloso está destruyendo rápidamente el cristianismo americano. Con sus bocas dicen que Jesús es el Señor, pero con sus acciones demuestran lealtad al dinero, al sexo y la autorrealización. Soy testigo de lo mismo. Eso es lo que vemos en nuestra sociedad, la parte que se llama la iglesia de Cristo. Qué triste. Gallup y Barna nos dan encuesta tras encuesta, demostrando que los cristianos evangélicos son más propensos a adoptar estilos de vida igual de hedonista, materialista, egoísta y sexualmente inmoral como el mundo en general. ¿Qué está pasando entre lo que se llama la iglesia? Están perdiendo el enfoque en la misión que Jesús nos dio. El evangelicalismo de hoy tiene tan fuerte el deseo de copiar la cultura de cadenas hoteleras y música popular que se pierde lo distintivo religioso que alguna vez tuvo. La verdad es que hay cada vez menos diferencia entre una actividad esencialmente secular como la industria del entretenimiento popular y el recíbelos a cualquier costo de los esfuerzos de las mega iglesias evangélicas. La filosofía en muchas de esas iglesias megas parecen un negocio del mundo. Se están volviendo más en un negocio religioso que el cuerpo de Cristo. Debemos aprender de estos malos ejemplos y enfocarnos en el ejemplo de la vida de Jesucristo. Otra vez George Barna dice, cada día la iglesia es cada vez más como el mundo que supuestamente intenta cambiar. ¡Qué locura! Debemos aprender de esos ejemplos y alejarnos de ese tipo de organización. Este profesor Lamin Sané, hablando del tema entre el cristianismo y el islam,
Dice, el cautiverio cultural del cristianismo en el occidente es casi completo. Y con la religión domesticada, es temporada de casa de la herencia cristiana del occidente. Me preocupa mucho un occidente sin un centro moral frente a un Islam políticamente renaciente. Um, si no seguimos fiel a Jesús, si no somos discípulos, si no estamos haciendo discípulos, otras religiones van a aprovechar en nuestra nación y en muchas naciones del mundo. No tenemos que participar en eso. Muchas veces la iglesia parece más algo profesional que el cuerpo vivo de Cristo. Jesucristo dijo, mientras vayan, hagan discípulos. Hay que ser un discípulo, hay que hacer discípulos, seguidores, personas que obedecen a Cristo. Eso es el enfoque. El enfoque no es el evangelismo, es hacerlos reconocer quién es Jesús, a ver si creen, y cuando creen, no los dejamos, no los dejamos solamente asistir a una reunión semanal. Seguimos trabajando en la vida de las personas, haciendo, haciendo amigos y invirtiendo en nuestra vida para que reconozcan quién es Jesucristo y qué es lo que les toca hacer de ese momento en adelante. Un cambio de tema, pero dentro del tema de la misión que Jesús dio a sus discípulos. Jesús eligió a algunos de las multitudes de los cuales invirtió a sí mismo. Escogió unos pocos, realmente unos pocos. Pudo haber escogido una gran cantidad, era Dios, podía ser lo que sea, pero decidió a propósito escoger unos pocos. 12, escogió 12 y aún uno de esos era un traidor. Eso va a ser parte de nuestra experiencia también. Tratamos de invertir nuestra vida en unos pocos y es posible que nosotros nos equivocamos. Jesús sabía, pero demostró que así es la vida. Y hay que aceptarlo. Va a haber. Pero escogió unos pocos. Entrenó a unos pocos para alcanzar a los muchos. Y eso es la estrategia de Dios en toda la Biblia, todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Los pocos para alcanzar los muchos. Eso es un hecho evidente en la Biblia. ¿Qué tan efectivo es su modelo? Discipulado con unos pocos, evangelismo de multitudes como la misión. El estilo de vida de Jesús fue entre grupos pequeños. Y las masas, sí, tuvo un ministerio con las masas, pero el tiempo eficaz, el entrenamiento, fue con varios a la vez, grupos pequeños. Y nuestra costumbre a veces en nuestra sociedad moderna, si podemos decirlo así, es uno a uno. Y yo me pregunto, ¿eso es el ejemplo que tenemos en Jesús? ¿Qué tal establecer una estrategia de grupos pequeños? Eso es el estilo de Jesucristo. No me ocurre en ningún momento cuando dio mucho enfoque uno a uno. Aunque tenemos conversaciones entre Jesús y individuos, pero creo que en todos esos casos otros estaban escuchando. Grupos pequeños, varias personas, interacción en el grupo. Uno que guía, otros que siguen y juntos aprenden. Creo que eso es el estilo que encontramos de Jesucristo. Y no estoy diciendo que es malo uno a uno, claro que no,
pero no como el patrón principal. Copiamos el estilo de Jesucristo entre varios. Vivimos juntos, hacemos cosas de la vida juntos. Y aunque nuestra cultura es diferente, buscamos la manera de hacerlo. Jesús pasó mucho tiempo con sus discípulos en la vida diaria, mucho tiempo conociéndose, haciéndoles amigos. Pasó tiempo con ellos. El método de Jesús era una de implicación personal. Llamó a sus discípulos para estar con Él. ¿Cuál es lo que encontramos en la iglesia moderna? Algo parecido a eso. Sé que es diferente nuestra cultura, nuestra sociedad, pero eso, de todas maneras, eso fue el estilo de Jesús. ¿Cómo hacemos en nuestra cultura para ese enfoque? Para que la gente esté con nosotros. Se entregó totalmente a ellos. Nuestra tendencia es no meternos tanto en la vida personal de las personas de nuestra congregación. Eso no fue el estilo de Jesucristo. Él no se negó a compartir personalmente sus desafíos más profundos. Jesús tuvo un desafío muy profundo cuando fue a la cruz y los discípulos estaban con él en medio de esa prueba. Compartió orando, comunicando sobre el peso, que fue difícil. Trajo a sus discípulos cerca a sí mismo en la amistad. Les dijo que no eran siervos, sino amigos. Y no sé si hay una mejor manera de expresarlo diferente de lo que está en la pantalla ahí. Amistades. ¿Dónde están mis amigos más cercanos? ¿Están entre los creyentes de la congregación que asisto? Me parece que debe ser así. Así vamos a ser discípulos. Así vamos a poder compartir la vida, aprender uno del otro, hacer amigos dentro de la iglesia, amigos fuera de la iglesia, con el propósito. No mantenemos el enfoque en salvarlos, mantenemos el enfoque en todo el proceso de ser personas que se someten a Cristo y que obedecen a Cristo. Mantenemos todo el paquete de la misión en la mente. Amistades. Conozco a las personas en mi iglesia. Sé ayudarles. Dejo a ellos ayudarme a mí cuando estoy luchando. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Sigue diciendo, estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Mi gozo esté en ustedes. Y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, quien dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Estamos captando la importancia de esas palabras? Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ay, cuánto me gusta ese concepto, amigos, entre nosotros y Cristo y entre nosotros creyentes. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca.
para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando que amen los unos a los otros. Amigos, amor, amistad. A veces entiendo esa palabra amistad como algo práctico entre nosotros. Decimos amor como algo más lejos, más no muy entendido, pero amistades, entendemos esa palabra y eso está ligado con este concepto. Debe haber amistades estrechas entre nosotros. Seguimos. Los programas no disipulan a la gente. Las personas con sus vidas disipulan a las personas. Eso fue el estilo de vida de Jesucristo. Y no siguió cierto programa con una persona y otro con otro. No siguió el mismo programa que había diseñado con todos los detalles, con todas las personas. Hizo cosas distintas según la necesidad de las personas. Cristo usó un modelo relacional de discipulado en comparación con el modelo informativo de la iglesia moderna de los Estados Unidos. Les pregunto, ¿cuál es más eficaz en la producción de la transformación genuina? Voy a concluir que lo que Jesús hizo más efectivo. Y ese método de información ha excluido 90% de los hijos de Dios de la obra de hacer discípulos. Qué triste es eso. Informativo, relacional, entre todos los miembros de una iglesia local. ¿Cuál es el transformativo? Ese proceso de ser amigos, de conocernos, de ayudarnos y recibir ayuda y llevar ese estilo de vida fuera de nuestra congregación, relacional, algo real, buscando oportunidades de ser amigos, a poder tener la oportunidad de influirlos para Cristo, para que aprendan a obedecer su Salvador y su Señor. Modelo de estilo de vida que enseñó. Jesús mostró a sus discípulos cómo debían vivir. Mostró, no solamente les dijo, los invitó a participar en su doctrina, no estudiarlo en aislamiento teórico. Él demostró la relevancia de lo que él enseñó por hacer por hacer o vivir la verdad. Fue de palabra y de ejemplo, fue su estrategia, fue su manera de ser discípulos, de enseñarlos, de serles amigos. Su modelo de discipulado se basaba en el descubrimiento. Por ejemplo, podían ver, tocar, escuchar todo el proceso. La clase siempre estaba en sesión con Jesús. El discipulado no era una clase para asistir, sino una vida para vivir. ¿Qué maravilla es eso, ese estilo de vida, ¿no es cierto? Aprendieron por caminar con alguien y descubrir la verdad para sí mismos. Mateo 14 dice, pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra, era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Pero le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas.
algo extraordinario. Jesús usó todos los momentos, aún lo milagroso, para provocar la confianza en Él, para edificar la amistad, ah, compartir la vida de manera íntima en medio de las pruebas y el miedo. Así fue su estilo de vivir y enseñar. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús estaba ahí para salvarlo. Sabía que iba a ser débil, comenzó bien, pero empezó a tener miedo. Jesús estaba ahí para extender la mano a ayudarle. ¿Qué ejemplo para nosotros? Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el proceso de nuestra vida, ¿no es cierto? Nos ponemos débiles, necesitamos a otros para ayudarnos en esa duda. Cuando ellos subieron la barca, el viento se calmó, entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. O sea, tú eres el que necesito seguir. Necesito aprender, confiarte más y más y más. Porque eres tú que me ayuda, que me salva, que me acompaña. Jesús compartió la vida en muchos lugares. En el mar, como este ejemplo, el campo de trigo, la viña, la sinagoga, la calle, por la costa, no importaba dónde se encuentra la presencia de Jesús, la clase estaba en sesión. Debemos copiar ese mismo estilo de vida. Yo sé que es un proceso, yo sé que es difícil, pero paso a paso, un paso a la vez. Hoy un paso, mañana otro paso, pero hoy un paso más adelante, un paso más hacia la imagen de Cristo. Él exigía obediencia a sus mandamientos. Jesús esperaba que sus discípulos le obedecieran por amor. Eso es el motivo que estaba comunicando a ellos, por amor, no por miedo. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es la motivación que Dios está cultivando en nosotros y debemos cultivar esa misma motivación en los demás. Por amor obedecemos a Cristo, no porque son reglas que algún pastor nos ha comunicado. No por obligación, sino motivado por amor. La devoción por amor, bis la devoción por miedo. Amo a Jesús, bis esto va contra mi religión. Eso va contra las reglas que yo sigo. No, amo a Jesús. Por eso vivo como vivo. Impulsado, motivado por amor. ¿Cuál es nuestra devoción? ¿Es por amor o es por miedo de un juez? Voy a seguir en devoción por amor, con buen conocimiento de Cristo. Voy a decir que no se puede hacer eso, obedecer por amor, si no conocemos bien a Cristo, si no estamos creciendo en el proceso de crecer y conocer quién es y cómo es Jesús. No podemos obedecer por amor sin conocer a nuestro Señor. Según de Corintios 5:14, Pablo dijo, pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla. ¿Eso es verdad? En la vida personal de cada uno. ¿Hacemos lo que hacemos porque amamos o porque nos toca, nos ha obligado? Eso es la motivación que Dios quiere cultivar en nosotros y comunicar a los demás. Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, déjese a sí mismo, tomen su cruz y que me sigan. Y eso nos parece algo bastante difícil.
Pero eso es lo que produce el amor por Cristo. Y nos está llamando a otro estilo de vida que no se encuentra en el sistema de este mundo. Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Estaba hablando de otro estilo de vida, otra mentalidad. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El enfoque es más allá. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre que si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Eso es la cuestión aquí, en ser y hacer discípulos. Jesús practicó el discipulado interactivo, participativo en la vida diaria, en las cosas normales de la vida. Les dio qué hacer, los evaluó y les dio comentarios y consejo. Eso es lo que encontramos en la vida de Jesús. En Lucas 9, los mandó a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Les dio instrucciones de cómo hacerlo. Eso es lo que se encuentra en este pasaje. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Las instrucciones de cómo hacerlo básicamente fue: confíame, yo voy a proveer todo lo que necesitan. También mandó a 70 discípulos. En otra ocasión designó a otros 70 y los envió. Los envió como corderos en medio de lobos, pero con la promesa que Él iba a estar en poder, con poder en ellos. Y los mandó mantener el enfoque en la misión. No llevan bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Manténganse en la misión. Cualquier casa que entren, primero digan paz en esta casa. Dijo, permanezcan entonces en esa casa, no comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo lo que les dé, porque el obrero es digno de su salario. Compartimos unos con otros las cosas físicas en medio del proceso y reconociendo que los que se han dedicado a esa misión merecen lo que reciben para seguir adelante. El enfoque se ha acercado a ustedes el reino de Dios en la persona de Jesucristo y en el mensaje que a nosotros comunicamos para que, um, para que Dios comienza su reino en el corazón del individuo. Después evaluó. Después de la tarea volvieron y evaluaron lo que pasó. Podemos hacer eso, debemos hacer eso. Preparar, mandar a la gente, darles la oportunidad de hacer el ministerio entre nosotros. Ayudarlos a buscar oportunidades dentro del edificio de la iglesia. Eso es lo que se encuentra en este Lucas. A ver, ¿dónde está? Lucas 10, donde los mandó y evaluó y compartieron la experiencia. Y dice en Lucas 10, al final de este pasaje, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Podemos confiar que Dios va a cumplir su parte en algunos mientras somos herramientas en el proceso. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Somos bendecidos de eso mismo, si estamos creciendo en Cristo. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Qué bendición es poder
caminar en este camino. Vemos algo, tenemos con qué seguir adelante. Y si no sentimos que ya tenemos, debemos dedicarnos al proceso de crecer y prepararnos para participar en nuestra parte de cumplir la misión. En resumen, Jesús hizo discípulos por pasar mucho tiempo con un pequeño grupo de personas, ante las cuales vivió como un ejemplo. Se entregó plenamente a ellos. Interactuó con ellos mediante la enseñanza de los principios ilustrados por las experiencias de la vida. Les hizo preguntas, les dio la experiencia en el mismo trabajo y los evaluó después. Los amaba y requería obediencia amorosa de ellos. Esa es la obra que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Regresó al cielo y les dio su Espíritu Santo, lo que también tenemos. Y ellos comenzaron a cambiar todo el mundo y lo hicieron. El mundo tomó otro camino de lo anterior. No solamente Israel, sino todo el mundo. Y el mundo está influenciado por el mensaje de Cristo. Casi todas las naciones del mundo hoy en día se encuentra evidencia de ese testimonio. Entonces, varios versículos. ¿Qué tan eficaz era su plan? En un solo día, con ese poder, con ese mensaje, Jesús con ellos, se añadieron aquel día 300 almas en Hechos 2:41. Muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres, solamente de los hombres, a 5,000. Trabajó con 12, terminó siendo 11, después 12 otra vez, y esa fue su estrategia. Y creció rápidamente por el mensaje y por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes, hasta los sacerdotes, obedecían la fe en Jesús. Y llega Pablo a la escena. Había persecución. Y dentro de esa persecución fueron esparcidos. La estrategia de Jesucristo, comenzando con pocos, comenzando y siguiendo más adelante con dificultades, toda esa estrategia, ellos salieron del lugar original y iban, dice al final de Hechos 8, iban predicando la palabra. No fueron los primeros 12, sino los demás que recibieron y creyeron. Ellos salieron y predicaron. Y iglesias se establecieron. No con los discípulos originales, sino los que recibieron el mensaje a través de ellos. Su estrategia fue grandemente eficaz. Puede ser que experimentaríamos mejores resultados si hiciéramos el discipulado a la manera de Jesús. Hay que volver a enfocarse y examinar esos detalles y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo sería el plan de discipulado de Jesús en nuestra cultura? A lo mejor sería diferente, pero nos hemos alejado en gran manera. ¿Cómo podría poner en práctica un plan de ese tipo? Esa es una pregunta que puedes llevar de esta lección. ¿Cómo se puede poner en práctica este tipo de plan que hizo Jesús? Debemos aprender de copiarlo como Él lo hizo. Eso fue el plan de Dios, el Todopoderoso. Ahí terminamos el estudio de la vida de Cristo en la red de capacitación ministerial. Y digo eso porque deben seguir en el mismo estudio durante toda la vida.
Que Dios los bendiga, que disfruten el tiempo en la plática y las preguntas. Y nos vemos cuando empezamos otro tema más adelante.